¿Conoces la frase "en el nombre de Jesús"? En confianza. Bienvenidos a su programa En Confianza, un programa que le hablará al corazón. En Confianza, un programa producido por Jorge Pineda. Es un programa auspiciado por Ministerios CTP, PEC. Quédese con nosotros ahora, en este su programa, En Confianza. En confianza. Bueno, y en esta reflexión, queridos amigos, me gustaría que me acompañara a Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Porque en esos versículos, y específicamente en ese libro, se encuentra la historia de un hombre que estaba paralítico. Un hombre que estaba sentado en la llamada Puerta de la Hermosa, como lo explica todo el pasaje, y donde realmente según la historia, nos narra que este hombre había estado paralítico por más de 40 años. Imagínense ustedes, una larga historia, un largo tiempo, esta persona pues se encontraba en esa imposibilitado de sus piernas. Se ponía, como dice el pasaje, en la entrada del templo porque, para mi modo de ver, y yo creo que para muchos en esa época, era un lugar donde pasaba mucha gente. ¿Cuál era la condición de este hombre? Según los versículos, cuando leemos del capítulo 3, versículo 1 al 11 del libro de los Hechos, nos dice que el mendigo pedía dinero. Pero se encuentra con Pedro, el apóstol Pedro, el cual le da algo mucho mejor. Le brinda la posibilidad de usar sus piernas. Le brinda la posibilidad de dejar de ser inválido. A menudo le pedimos a Dios, queridos amigos, que resuelva un pequeño problema, pero Él quiere, y es el deseo de Dios, darnos nueva vida y ayudarnos en todos nuestros problemas. Muchas personas, sin embargo, llegan a la iglesia buscando una ayuda, pero ¿saben qué? Más que una ayuda económica, más que algo que pueda sufragar una necesidad temporal en tu vida, Dios quiere reconstruir completamente nuestras vidas. El ejemplo lo tenemos. La gente, por ejemplo, cree que para ser buena persona uno necesita un poco de todo. Es decir, uno necesita buscar un poco de religión, porque tú sabes que hay que asistir los domingos, y cosas así. Pero Dios está buscando más que en el caso tuyo, que busques más que un poco de religión. Dios busca cristianos de 24/7. De 24 horas los 7 días. Dios quiere alguien cuya vida sea entregada completamente a Él. Por eso Pedro llamó a este hombre incapacitado a caminar. Él quería darle completamente la posibilidad de que este hombre pudiera usar sus piernas, pudiera caminar y pudiera defenderse por sí mismo. De la misma manera, Dios hoy llama a hombres incapacitados, debido a su pecado, el pecado que reina en su vida, a caminar en el nombre de Jesús como discípulos. En Romanos capítulo 5, versículo 6, por ejemplo, dice, pues cuando nosotros éramos incapaces, imagínense, incapaces, imposibilitados, paralíticos de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Es decir, por los inválidos, por los imposibilitados, por los que no podían ni pueden hacer nada por sus vidas, porque el pecado que hay en sus vidas les imposibilita a poder caminar espiritualmente delante del Señor.
¿Cuál es tu condición, querido amigo, hoy en día? Yo pienso que si Pedro estuviera aquí, te diría exactamente lo mismo que le dijo a este hombre en Hechos 3, 1 al 11. Te diría, míranos. Pedro en sí no quería que este hombre perdiera ni un solo segundo y por lo tanto lo llama a poner atención a lo que ellos, como apóstoles, como seguidores de Cristo, quieren hacer en la vida de este hombre. Hoy, en nuestro caso, debemos prestar atención a la Biblia si queremos tener una relación con Dios. La palabra de Dios es la única fuente y guía para nosotros para llevarnos realmente a esos pastos en los cuales nosotros podamos sentir esta comunión con Dios, esta relación magnífica con Dios y dejar de ser paralíticos por el pecado. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice la palabra de Dios, les aseguro, dice Jesús, que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Es posible tener una relación con Dios si no le conoces. Y para eso necesitas ir a las Escrituras, a la palabra de Dios. Pedro le dice a este hombre que lo que le va a hacer lo va a hacer en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice en versículo 12. Pedro, al ver esto, les dijo, ¿por qué se asombran? Y esto ya hablándole a los israelitas, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? Versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos, dice Pedro y los apóstoles. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Y en el versículo 17, vamos a decir así, es la parte o la estocada final que el apóstol les da a estos hombres diciéndoles, ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, ahí está el pecado de los judíos, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. ¿Podemos pecar por ignorancia? Claro que sí, Pedro lo está diciendo aquí. Versículo 18 dice, pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Y el versículo 19 y 20 termina diciendo, por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Y estamos hablando ya de una versión más moderna. ¿Qué podemos concluir con esta historia, querido amigo? Te quiero dejar con varios puntos. Lo primero que te quiero decir es que era asombroso que un hombre que jamás había caminado, estamos hablando de 40 años, pudiera entrar en el templo no caminando. En realidad no estaba caminando, estaba saltando y alabando a Dios, como dice Hechos capítulo 3, versículo 8. Lo segundo que te quiero compartir es que todos corrieron para ver qué había pasado, o lo que había pasado, que era algo increíble. ¿Y saben qué?
Esto se llama testigos. Eran testigos de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Hechos capítulo 3, versículo 9. Pedro busca entonces el arrepentimiento de ellos en capítulo 3, versículo 11 al 26. Y específicamente en el versículo 26 le dice para que cada uno se convierta de su maldad. Es más asombroso que Dios ofrece borrar los pecados de las personas que se arrepienten que todo lo que podemos ver en cuanto a estas sanidades que Jesús hizo. Se necesita verdaderamente ser Dios para poder perdonar los pecados como Jesús lo hizo. Y por último, te quiero también compartir estos últimos 3 puntos. Al principio, primeramente, el arrepentimiento parece algo doloroso y difícil, pero realmente al final, ¿saben qué? Trae un descanso espiritual que no te puedes imaginar. ¿Te sientes con la necesidad de un descanso espiritual hoy? Si te sientes, es porque estás comprendiendo que el arrepentimiento es algo básico para poder tener una relación con Dios. Muchos buscan una relación con Dios como algo rápido, una imitación de algo bueno, pero no es una verdadera relación. Porque lo que Dios busca o lo que Dios quiere es una relación verdadera con Él. En Hechos 4:12, ya para finalizar, dice, nos muestra que no hay otra forma para salvarnos si no es por medio de Jesús. Y ese es mi tercer y último punto. Juan capítulo 14, versículo 6. Todos hoy nos encontramos como ese paralítico parado o sentado, mejor dicho, todavía no había sido sanado, estaba ahí acostado en la puerta de la Hermosa, buscando algo. Hoy, ¿estás buscando una ayuda temporal? Tal vez te encuentras buscando un mejor salario, eso es dinero, o una mejor salud, sí, eso es algo que tu cuerpo físico necesita. Tal vez estás buscando un matrimonio, un buen matrimonio. Eso es algo también que tenemos y podemos compartir aquí en la tierra. Pero mi pregunta es, ¿estás buscando algo eterno? Si estás buscando algo eterno, permítenos ayudarte en esa búsqueda. Y que Dios bendiga este mensaje y que la palabra de Dios pueda ser una realidad en tu vida. En confianza.